Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a desglosar un caso de estudio en trabajo social que es fascinante. Nos mete de lleno en el tremendo desafío de cómo intervenir en una comunidad con respeto y sobre todo con pertinencia cultural. Vamos a ver de qué se trata. Para entender esto hay que partir de una idea clave. Aquí hay dos mundos, dos visiones que chocan en un mismo territorio. Por un lado, tenemos la visión del Estado, que generalmente se enfoca en el progreso material, en programas iguales para todos. Y por el otro está la visión mapuche, que pone el acento en los vínculos comunitarios, en su autonomía y en una conexión con el mundo, con el territorio, que es totalmente propia. Y aquí es donde explota la pregunta del millón. La pregunta ética que está en el centro de todo esto para un profesional del trabajo social: ¿cómo se puede acompañar, cómo se puede ayudar sin terminar imponiendo una forma de ver el mundo sobre la otra? Es complicadísimo. Vamos a meternos de lleno en este dilema profesional, porque tiene muchas capas y es clave entender la posición tan difícil en la que se encuentra el trabajador social. A ver, imaginen la situación. Por un lado, el profesional tiene que cumplir con los programas del Estado, tiene metas, tiene objetivos. Pero por otro, su ética profesional le exige, le obliga a respetar la cultura y las decisiones de la comunidad. Es estar literalmente entre la espada y la pared. Una encrucijada constante. Pero, ojo, este conflicto local no surge de la nada, no ocurre en una burbuja. Para entenderlo de verdad, hay que levantar la mirada y ver qué fuerzas globales y qué ideas teóricas más grandes están moldeando todo esto. Pensemos primero en la globalización. No es algo abstracto, es la presión de modelos económicos que, muchas veces, empujan a la gente a irse a las ciudades a buscar trabajo. Y esa migración, claro, va rompiendo el tejido de la comunidad, va debilitando el uso de la lengua, el mapudungún, y la transmisión de las tradiciones de generación en generación. Y aquí entra un concepto que nos ayuda a entenderlo todo mucho mejor: la modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Él decía que vivimos en una época donde todo es cambiante, inestable, como si estuviéramos parados sobre algo que se mueve todo el tiempo. Para una cultura que valora tanto la tradición, la estabilidad, esto genera una tensión brutal. ¿Cómo mantener la identidad si todo a tu alrededor te exige cambiar constantemente? Y esta idea nos lleva a la pregunta central que enfrenta la comunidad: ¿cómo mantener unas raíces fuertes en un suelo que no para de moverse? Es una pregunta que resuena con muchísima fuerza en el contexto mapuche. Y para sumar otra capa de complejidad está la idea de la sociedad del riesgo de Ulrich Beck. ¿Qué significa esto en simple? Que el propio progreso moderno, nuestro desarrollo, crea nuevos peligros, conflictos por la tierra, contaminación. Y lo peor es que estos riesgos no nos afectan a todos por igual, siempre golpean más fuerte a las comunidades que ya son vulnerables, como los pueblos originarios. Bueno, frente a este panorama tan complejo, no estamos a ciegas. Existe un marco legal, una herramienta potentísima que nos da una especie de mapa para actuar con respeto. Y esa herramienta es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y que quede claro, esto no es una sugerencia, ¿eh? Es una ley internacional que los países que la firman deben cumplir. Exige respetar la cultura, proteger el territorio y, lo más importante, obliga a consultar y a hacer partícipes a los pueblos indígenas en cualquier decisión que les afecte. Entonces, con el problema claro y con las reglas del juego sobre la mesa, ¿qué se hace? Bueno, aquí es donde nace una propuesta de intervención concreta, una que está anclada en la propia cultura mapuche. El nombre de la propuesta ya nos dice todo. Kumemongen. En mapudungún significa buen vivir. Pero no es solo vivir bien como lo entendemos a veces, en un sentido material. Es un concepto mucho más profundo. Es un bienestar que integra lo espiritual, los lazos con la comunidad y el equilibrio con la naturaleza. Es otra forma de entender la vida. La propuesta se basa en 4 objetivos que son súper claros y prácticos. Fíjense que no se trata de imponer nada, sino todo lo contrario. Se trata de visibilizar su cultura, de educar a través de talleres, de crear espacios de diálogo reales con las autoridades y de empoderar a la comunidad dándoles a conocer sus derechos. Y la forma de hacerlo es un plan de 4 pasos muy concreto. Se empieza por lo más importante: escuchar, a través del Nunutram, que es la conversación tradicional. Después, se pasa a aprender de los sabios de la comunidad, los quinche. Con esa base, se crean mesas de diálogo para tomar decisiones juntos. Y finalmente, se difunde todo esto para que toda la comunidad conozca sus derechos.
Y claro, todo esto nos obliga a repensar por completo cuál es el rol del trabajador social en un contexto así. Ya no puede ser un simple ejecutor de programas que vienen de arriba. En vez de ser un agente del Estado, el profesional se convierte en otra cosa. Se transforma en un facilitador, en un puente entre esos dos mundos, entre esas dos visiones que al principio parecían irreconciliables. Sus tareas clave cambian radicalmente. Ahora es un mediador que traduce y facilita la comunicación. Es un promotor que se asegura de que todas las voces de la comunidad sean escuchadas, no solo las de los líderes. Y es un gestor que conecta a la comunidad con las instituciones. Y su rol no termina ahí, que es lo más importante. También actúa como un garante de derechos, un vigilante que se asegura de que el Convenio 169 se respete. Además, es un educador que trabaja para sensibilizar a la sociedad no indígena. Y fundamentalmente, es un evaluador que recoge siempre la opinión de la comunidad para ir mejorando el proceso. Por todo esto, los resultados que se esperan son diferentes. Aquí el éxito no se mide en cuántos proyectos materiales se hicieron. La verdadera meta es fortalecer la identidad, construir relaciones de respeto y, lo más importante de todo, que la propia comunidad tenga más poder de decisión sobre su presente y su futuro. Al final, este caso es mucho más que un buen ejemplo. Es una hoja de ruta, un modelo posible, y nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta gigante que va a definir el futuro del desarrollo en todo el mundo. ¿Será posible construir un tipo de progreso que, en lugar de borrar las diferencias, de verdad honre y celebre la riqueza de todas las culturas? Ahí queda la reflexión.